Muy buenas noches para todos los presentes. El tema de hoy es interesantísimo, muy presente. Tiene que ver con la situación de los cabildos en Santa Cruz. Queremos interpretar qué se quiso decir en los cabildos, cómo entenderíamos los mensajes emitidos. ¿Seguirá la confrontación? ¿Cuáles serán las visiones políticas y regionales a partir del conflicto del censo 2023? Y otras interrogantes que seguramente surgirán de la presentación de 5 personas de alto nivel que conocen del tema y que vamos a tener el gusto de escucharlos. Si me permites, Coco, antes quería plantear una hipótesis que es un poco la que nos ha orientado a la búsqueda, a la pregunta que nos hemos planteado hoy día, ¿no? Y es esta idea de qué quiso decir el Cabildo, porque está muy claro que el Cabildo ha aprobado, ha dado respuesta, digamos, a 5 preguntas planteadas por el Comité Cívico, pero de todos modos ha quedado flotando en el ambiente en todo el país que ahí había una cantidad de otros mensajes no necesariamente explícitos en lo que se aprobaba en el Cabildo de manera clara y contundente. Y uno de ellos es el que ha dado la gente, o son muchos los que la gente ha dado, reuniéndose en esa magnitud, en esa dimensión, en el Cabildo, a una convocatoria que fue casi inmediata, apenas un par de días antes, y reuniéndose además de esa forma masiva, familias enteras con niños, mujeres, ancianos, etcétera, poco después de que Santa Cruz sufriera unas jornadas de violencia muy grandes, ¿no? Con agresiones de grupos armados de palos, con dinamitas, protegidos por la policía, en fin. Ahí hay también un mensaje que queríamos sobre el cual queríamos reflexionar hoy día, ¿no? Que me parece que es importante tomar en cuenta y es importante en la reflexión hacerlo explícito, porque no es solamente tomar una fotografía extraordinaria, inmensa de la cantidad de gente reunida alrededor del monumento al Cristo Redentor en Santa Cruz, sino también tratar de ver qué es lo que la gente está queriendo decirle con su presencia al comité cívico y al gobierno. En qué medida hay un gesto de confianza en sus líderes y también un gesto de rechazo a la violencia solamente, a la agresión, a la mentira, a la manipulación, en fin, quisiéramos una reflexión, digamos, de ese tipo para que el país entero pueda tener una percepción más clara de dónde estamos en este momento, en este conflicto y a dónde puede llevarnos. Así que con esta introducción que habíamos acordado hacer antes, yo te agradezco que me haya cedido la palabra, Coco. Empezaremos con Gonzalo Rojas, que es politólogo e investigador de la UNSA en La Paz. Ok. Como sabemos, la lucha, un nivel de gesta lo que ha habido en Santa Cruz, lo que todavía hay, pero ha impresionado el último cabildo, la cantidad de gente. Un poco hay una desproporción entre esa movilización ciudadana y el liderazgo virtual, ¿no? Una primera cosa que llama la atención, pero no me quiero concentrar en eso, aunque algo tiene que ver. Creo que lo que nos convoca en esta reunión, entiendo yo, tiene que ver con esa pregunta cuidadosa, digamos, pero muy genérica, de replantear en caso de no ser atendidos la relación Santa Cruz con el Estado boliviano. La cuestión, la reiterada crítica desde las regiones, en particular Santa Cruz, quizás el sur, a el centralismo boliviano. Y mucha gente ha leído y sin problema a eso como federalismo. Quiero adelantarme que yo no tengo prejuicios contra el federalismo. Lo he estudiado en sus inicios en el experimento exitoso norteamericano y sé que es parte, digamos, de los controles diseñados, inventados por los llamados padres fundadores para contrarrestar la figura del presidente y que no sea una repetición con otro nombre de un rey. Entonces, dicho esto, hay que decir que
Me preocupa en este momento introducir ese tema porque mueve el eje de la discusión, que como bien decía hace un rato Roger, tiene que ver más con la defensa de la democracia, no con la organización territorial del Estado, que obviamente también tiene que ver con estos contrapesos al poder presidencial. Y por eso, en un artículo que hoy he publicado, me ha adelantado rápidamente señalar como problema principal de las tendencias autoritarias, incluso con sus funciones fascistoides, está en el presidencialismo exacerbado en nuestros países, en Bolivia desde luego. Y ejemplifico eso con los momentos de reelección forzada. El caso reciente que hemos vivido todos nosotros, el del 16-19, con la desobediencia al mandato del 21F, que como he dicho tantas veces, no tiene antecedente en la historia mundial de la democracia moderna, y el intento de reelección con fraude del 19. Pero hay un antecedente más o menos cercano e importante, que es el del 64, con Víctor Paz, que se reelige a viento y marea con su propio partido y 3 meses después es derrocado por su propio vicepresidente. Por si fuera poco, si revisamos las constituciones del 19, en casi todas, excepto una, está la reelección prohibida y condenada en términos muy duros, con traición a la patria y con expulsión ipso facto del que quisiera hacer. Entonces, pienso que tendríamos que, si queremos hablar de reforma política, y ese ha sido el centro de mi propuesta, una solicitud que hizo el PIEP al cerrar sus funciones con la Agenda Estratégica de Investigación, pienso que habría que empujar hacia el semipresidencialismo. No tanto en lo territorial, que formalmente ya tenemos las autonomías, cierto que no funcionan como quisieran, pero eso se puede conseguir con un gobierno más apegado a derecho. Cierro, esto no está muy explícito en mi documento, en el que está publicado hoy día, que lo pueden ver en público.bo, en Cabildo Digital y en ANF. Esta preocupación que tengo en el desempeño actual de Arce Catacora. Como saben, se lo ha llamado casi universalmente Tilín, porque lo hemos visto como marioneta del cocalero, pero hoy está en franca competencia con él, pensando en la reelección, y en una competencia acicateada también por el propio Morales Aima, a quien es más duro con la oposición. Creo que está rompiendo los límites. Mire, estamos a su segundo año y ya los grados de deterioro, de confrontación abierta, violenta, son muy graves. Entonces, a mí se me hace que con los antecedentes que hay de la tradición, digamos, de crítica al centralismo de Santa Cruz, no siempre amable, también hay que decirlo. Yo he sido parte de un equipo de gente que tenía que dialogar públicamente sobre las autonomías en 2003, 2004, 2005, ante la propuesta cruceña, 2004, 2005, y he sido maltratado por el grupo que había hecho la propuesta ante mis críticas, que eran amigables, no eran anti-autonomía. Y ahora, por si fuera poco, para reforzar esta idea, cuando se pide, y con eso cierro, cuando se pide la adhesión de los otros departamentos, también se lo hace en términos victimarios. Entonces, puede generar un nivel de conflicto que se nos vaya de las manos y perderíamos la bandera que nos posiciona en términos ético-políticos más exitosos, como es la defensa de la democracia, el introducir la cuestión del orden, del reordenamiento territorial, de los términos, que además es poco frecuente, ¿no es cierto? Yo no tengo memoria por lo menos en la región, de pasos de gobiernos unitarios a federales, sí a niveles importantes de autonomía o de descentralización tipo Colombia. En cambio, el federalismo más bien ha probado pasar a términos unitarios en algunos casos, con dificultades, porque como sabemos en toda América Latina, en los países, con eso cierro, que han copiado del modelo estadounidense, la organización federal
en los hechos han sido muy pobremente federales. Me estoy refiriendo a México, al propio Brasil, Argentina, y ni qué decir Venezuela. Entonces, el punto central, reitero y cierro, es criticar las tendencias del autoritarismo que vienen desde el Poder Ejecutivo. Pierre Rosanvallon llama eso incluso para el mundo, no solamente para América Latina, la presidencialización de las democracias, en vez de meter un elemento profundamente disruptivo como puede ser el tema de la relación regiones-estado vía federalismo o incluso un replanteo de autonomía. Creo que nos hace perder una bandera importante e incluso puede acicatear las posibilidades de mayor rigor y violencia desde el Ejecutivo, que como saben está usando a las fuerzas policiales como protectoras de grupos de choque, cuando no también sus avanzadas o sus retaguardias. Eso es. Muchas gracias.